La consolidación. La obligación quedará extinguida cuando en una misma persona se reúnan el sujeto activo acreedor y el sujeto pasivo deudor con una única obligación. Según el diccionario de la Real Academia Española, lo define a la consolidación es la extinción de los derechos reales limitativos de dominio con la titularidad de aquellos y estos coinciden en la misma persona. El diccionario jurídico lo define a la consolidación es la forma extraordinaria de extensión de la relación obligatorias, por la cual, al modificarse la situación jurídica de las partes, las calidades de acreedor y deudor se fusionan en la misma persona. Ejemplo 1. Diccionario de la Real Academia Española. Cuando el derecho real de usufructo se transmite al propietario. Ejemplo 2 del diccionario jurídico. Si el acreedor es heredero del deudor, al morir éste, el patrimonio del deudor se incorpora al patrimonio del acreedor, estipulándose la relación obligatoria. Ejemplo 3. Una misma persona es propietario de un bien inmueble y a su vez tiene la calidad de arrendatario del mismo. Requisitos de la consolidación. En doctrina nicaragüense, la consolidación opera cuando concurren dos requisitos. A. Reunión en una misma única persona de las titularidades de acreedor y deudor. B. Reunión de ambas calidades en una misma obligación. No puede darse si son obligaciones independientes. De los requisitos de la consolidación se comprende que, a partir de que se reúnan en una misma persona el sujeto activo acreedor y el sujeto pasivo deudor y se produzcan en una única obligación, se extinguirá la obligación. También cuando se reúnan el sujeto activo acreedor y sujeto pasivo deudor con un solo patrimonio, hay consolidación. Que el acreedor y deudor lo sean con carácter principal, la consolidación recae en la misma persona de acreedor o deudor de la única obligación. Se libera el fiador o fiadores de la obligación, hay consolidación. Pero si una persona es fiador del deudor de una obligación accesoria, no se podrá extinguir la obligación, por ende no hay consolidación. El acreedor y deudor de la obligación es por derecho propio si el representante de una persona resulta ser acreedor o deudor de su representado, no hay consolidación. Clases de la consolidación. Lo determina la ley y son de dos clases. El Código Civil en su artículo 1300 establece la consolidación total o parcial. La consolidación puede producirse respecto de toda la obligación o de parte de ella. 1. Consolidación total. Según Osterlin, Parodi y Castillo Freire, será total la consolidación cuando concurran en una misma persona por completo las calidades de acreedor y deudor respecto del íntegro de una obligación. Ejemplo: Paula, deudora de su padre Francisco por 40.000 nuevos soles. Si Francisco muere, dejando como única heredera a título universal a Paula, imaginemos que Paula era la única deudora de los 40.000 nuevos soles, a la vez que Francisco era el único acreedor de dichos 40.000 nuevos soles. Entonces, al haber heredado Paula la totalidad del patrimonio, bienes, acreencias y deudas de Francisco, tendremos que ella sería ahora también acreedora de los 40.000 nuevos soles mencionados, vale decir, del íntegro de la deuda. Por lo tanto, aquí se habría producido una consolidación total sobre el íntegro de la obligación. 2. Consolidación parcial. Según Osterlin, Parodi y Castillo Freire, será parcial la consolidación
cuando concurran en una misma persona solo de manera parcial las calidades de acreedor y deudor de una obligación. En este caso resulta lógico que la extinción de la relación obligatoria por consolidación se produzca dentro de los límites en que convergen las dos calidades incompatibles. Ejemplo: bajo un supuesto similar al anterior, tenemos que Paula es deudora de 40.000 nuevos soles respecto de su padre, Francisco. Si luego de contraída la deuda fallece Francisco, pero deja dos herederos, sus hijos Paula y Pedro, cada uno de ellos lo será por el 50% del total de su patrimonio. En este caso, Pedro y Paula habrán adquirido la calidad de acreedores de la deuda por partes iguales, correspondiendo a cada uno de ellos la cantidad de 20.000 nuevos soles. De la propia norma se desprende las dos clases de la consolidación. Será total la consolidación cuando concurran en una misma persona como sujeto activo acreedor y sujeto pasivo deudor respecto de todo de una única obligación. Se producirá la consolidación total si se reúnen el crédito y deuda para ser ejercido en su totalidad por una misma persona. Será parcial la consolidación cuando concurran en una misma persona como sujeto activo acreedor y sujeto pasivo deudor respecto de una parte del íntegro de una única obligación. Se producirá la consolidación parcial si se reúnen las calidades de deudor y acreedor en una misma persona y en una misma obligación por un monto parcial del completo de la obligación. Efectos de la consolidación. Si la consolidación opera entre el acreedor y deudor, la obligación quedará extinguida. Si la consolidación opera entre el acreedor y uno de los codeudores, solamente se extingue la obligación con un deudor. Respecto a los demás deudores, no se extingue la obligación. Si la consolidación opera entre el deudor y uno de los acreedores, no se extingue la obligación con relación a los demás acreedores. Si la consolidación cesa, se restablece la separación de las calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona. En tal caso, la obligación extinguida renace con todos sus accesorios, sin perjuicio del derecho de terceros, de conformidad con el artículo 1301 del Código Civil. De la norma analizada se comprende que cesa la consolidación para el supuesto de causal de nulidad de un acto jurídico establecido en el artículo 219 del Código Civil. En su numeral 1, cuando falta la manifestación de voluntad del agente. Numeral 3, cuando su objeto es física y jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. Numeral 4, cuando su fin sea ilícito. Numeral 5, cuando adolezca de simulación absoluta. Numeral 6, cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Numeral 7, cuando la ley lo declare nulo. Numeral 8, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, salvo que la ley establezca sanción diversa. La consecuencia, la nulidad de un acto jurídico, no produce efecto jurídico en las partes. Al declararse la nulidad del acto jurídico, en el principal corre la misma suerte lo accesorio. Para el caso del cese de la consolidación, se restablece la separación de las calidades de acreedor y deudor, como también renace la obligación extinguida con todos sus accesorios, sin perjuicio de los derechos de terceros. Respecto a la parte última, se refiere a que los terceros que han adquirido derechos no son parte de la relación obligacional que comprende a la consolidación que operó entre el acreedor y el deudor.
no se causa perjuicio a los derechos adquiridos por terceros, si se amparó en el principio de la fe pública registral, dispuesto en el artículo 2014 del Código Civil. El tercero, que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos y los títulos archivados que lo sustenten. El tercero adquiriente de un derecho es de presunción iuris tantum, que se admite prueba en contrario. En consecuencia, la parte perjudicado es el que acredita la falta de buena fe en la inscripción en los registros públicos del tercero adquiriente de un derecho.